Hola a todos. Bienvenidos a Finanzas Claras, el podcast donde desglosamos el complejo mundo del dinero para que sea fácil de entender y aplicar en tu vida diaria. Estoy muy contento de estar aquí hoy. Hola, Mateo. Y hola a todos nuestros oyentes. Yo también estoy emocionada de sumergirnos en un tema tan crucial como las finanzas personales. A menudo la gente se siente abrumada o incluso asustada por este tema, ¿verdad? Absolutamente, Sofía. Y ese es precisamente el objetivo de nuestro episodio de hoy: desmitificar las finanzas personales y ofrecer una guía práctica para que cualquiera, sin importar su nivel de ingresos o conocimientos previos, pueda empezar a tomar las riendas de su economía. Queremos que te sientas empoderado. Exacto. Hoy vamos a cubrir los pilares fundamentales. Cómo crear un presupuesto, la importancia del ahorro, cómo manejar las deudas y una introducción muy básica al mundo de la inversión. ¿Listos para empezar? ¡Claro que sí! Comencemos con el primer pilar, que para mí es el más importante: el presupuesto. Sofía, muchas personas escuchan la palabra presupuesto y piensan en restricciones, en no poder gastar, en algo aburrido. ¿Cómo podemos cambiar esa percepción? Esa es una excelente pregunta, Mateo. Un presupuesto no es una camisa de fuerza, sino más bien un mapa. Es una herramienta que te permite ver dónde va tu dinero cada mes. Te da control y te ayuda a tomar decisiones informadas sobre tus gastos. En esencia, es simplemente un plan para tu dinero. Me gusta la analogía del mapa. Es cierto que si no sabes dónde estás gastando, es imposible saber dónde puedes ajustar o mejorar. Entonces, ¿cuáles son los primeros pasos para crear un presupuesto efectivo? Lo primero, y quizás lo más importante, es conocer tus ingresos netos. Esto es, cuánto dinero entra en tu cuenta bancaria después de impuestos y deducciones. Luego, necesitas identificar y categorizar tus gastos. Puedes dividirlos en gastos fijos y gastos variables. Ah, sí. Los gastos fijos son los que se mantienen más o menos constantes cada mes, como el alquiler o la hipoteca, las facturas de servicios públicos o la cuota del coche. ¿Y los variables? Los gastos variables son aquellos que pueden cambiar de un mes a otro, como la comida, el entretenimiento, la ropa o el transporte, si no usas transporte público con una cuota fija. Registrar estos gastos puede parecer tedioso al principio, pero es fundamental. Entiendo. ¿Y cómo se registra todo esto? ¿Hay alguna herramienta o método que recomiendes para nuestros oyentes? Hay muchas opciones. Puedes usar una simple hoja de cálculo en Excel o Google Sheets, aplicaciones de presupuesto en tu teléfono o incluso el buen método de lápiz y papel. Lo importante es elegir el método que te resulte más cómodo y que puedas mantener de forma consistente. La consistencia es clave aquí. La consistencia es, de hecho, clave en todo lo relacionado con las finanzas. Una vez que tenemos nuestros ingresos y gastos registrados, ¿cuál es el siguiente paso en la creación del presupuesto? Una vez que tienes una idea clara de tus ingresos y gastos, puedes empezar a ver dónde está el problema, si lo hay. Si tus gastos son mayores que tus ingresos, estás en un déficit y necesitas hacer ajustes. Si tus ingresos son mayores, ¡felicidades! Tienes un superávit que puedes destinar a tus metas financieras. Eso tiene mucho sentido. ¿Hay alguna regla general o método popular para asignar el dinero una vez que lo visualizamos? Sí, una regla muy popular y sencilla es la regla 50-30-20. Funciona así. El 50% de tus ingresos netos se destina a tus necesidades: alquiler, comida básica, transporte esencial, servicios. El 30% se destina a tus deseos: comer fuera, entretenimiento, ropa no esencial, vacaciones. Y el 20% se destina al ahorro y al pago de deudas. Me encanta esa regla. ¿Es fácil de recordar?
y ofrece una buena estructura sin ser demasiado rígida. Así que, si mis gastos fijos y esenciales superan el 50%, eso ya es una señal de que necesito revisar mis necesidades o aumentar mis ingresos. Exactamente. Es una guía, no una ley estricta, pero te da un punto de partida excelente para evaluar tus hábitos de gasto. El objetivo final del presupuesto es que te sientas en control de tu dinero, no que el dinero te controle a ti. Eso es muy liberador de escuchar. Y creo que una vez que uno tiene un presupuesto en marcha, el siguiente paso natural es el ahorro, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante ahorrar, Sofía? El ahorro es vital, Mateo. Es tu colchón de seguridad, tu pasaporte hacia la libertad financiera y el camino para alcanzar tus metas. Primero, un fondo de emergencia. Esto es dinero reservado para imprevistos, como la pérdida de empleo, una enfermedad o una reparación inesperada del coche. Ah, el fondo de emergencia. He escuchado mucho sobre eso. ¿Cuánto dinero se recomienda tener en este fondo? La recomendación general es tener de 3 a 6 meses de tus gastos esenciales cubiertos en tu fondo de emergencia. Este dinero debe estar en una cuenta de ahorro de fácil acceso, pero separada de tu cuenta corriente, para que no te tiente gastarlo. Nunca lo toques para cosas que no sean una verdadera emergencia. Esa es una gran pauta. Me parece que muchas personas no tienen un fondo de emergencia y eso las deja muy vulnerables ante cualquier imprevisto. Además del fondo de emergencia, ¿para qué más debemos ahorrar? ¡Para todo! Para una entrada para una casa, para la educación de tus hijos, para un coche nuevo, para unas vacaciones de ensueño o incluso para tu jubilación. Ahorrar te permite hacer realidad tus sueños sin tener que recurrir a la deuda. Te da opciones. Me gusta esa idea de ahorrar para tus sueños. ¿Hay alguna estrategia para hacer que el ahorro sea más fácil o automático? Absolutamente. La mejor estrategia es automatizar tus ahorros. Configura una transferencia automática desde tu cuenta corriente a tu cuenta de ahorros cada vez que recibas tu salario. Así, el dinero se va antes de que tengas la oportunidad de gastarlo. Es como pagarte a ti mismo primero. Págate a ti mismo primero. Esa es una frase muy poderosa. Así que, en lugar de esperar a ver cuánto me sobra al final del mes, primero aparto mi porcentaje de ahorro y luego me adapto al resto. Exacto. Y te sorprenderá lo rápido que se acostumbra uno a vivir con un poco menos cuando sabe que está construyendo un futuro financiero sólido. Empieza con una cantidad pequeña si es necesario, pero sé constante. Lo importante es el hábito. El hábito y la disciplina. Y hablando de disciplina, eso nos lleva a nuestro tercer pilar, el manejo de la deuda. La deuda puede ser un gran obstáculo para la libertad financiera. ¿Qué debemos saber sobre ella? La deuda es un tema delicado, Mateo. Puede ser una herramienta útil o una trampa muy peligrosa. Es importante distinguir entre deuda buena y deuda mala. Interesante. ¿Podrías explicarnos la diferencia entre deuda buena y deuda mala? Claro, la deuda buena es aquella que te ayuda a adquirir un activo que se aprecia en valor o que genera ingresos o que te permite invertir en ti mismo. Un préstamo hipotecario para una casa, que generalmente aumenta de valor con el tiempo, o un préstamo estudiantil para una educación que mejorará tus ingresos futuros, son ejemplos de deuda buena. Ya veo. Entonces, la deuda buena es una inversión en tu futuro que te ayuda a construir riqueza. ¿Y la deuda mala? La deuda mala, por otro lado, es aquella que adquieres para comprar cosas que pierden valor rápidamente o que no generan ningún ingreso y que además suele tener tasas de interés muy altas. La deuda de tarjetas de crédito para compras de consumo, préstamos personales de alto interés para pagar vacaciones o artículos de lujo son claros ejemplos de deuda mala.
Entiendo. Las tarjetas de crédito en particular pueden ser muy traicioneras con sus altas tasas de interés. ¿Cuáles son las estrategias para salir de la deuda mala? Hay dos métodos principales que la gente usa para pagar la deuda mala. Uno es el método bola de nieve y el otro es el método avalancha. Ambos son efectivos, pero funcionan de manera diferente. Explícanoslos, por favor. Son términos que he oído, pero no los tengo del todo claros. El método bola de nieve consiste en listar todas tus deudas de la más pequeña a la más grande. Haces los pagos mínimos en todas, excepto en la más pequeña, a la que le dedicas todo el dinero extra que puedas. Una vez que la pagas, tomas ese dinero que antes destinabas a esa deuda y lo sumas al pago de la siguiente deuda más pequeña. La idea es que las pequeñas victorias te motivan a seguir adelante. Ah, la motivación psicológica. Es como ir quitando obstáculos pequeños para ganar impulso. ¿Y el método avalancha? El método avalancha es más matemático. Listas tus deudas por tasa de interés, de la más alta a la más baja. Pagas los mínimos en todas, excepto en la que tiene la tasa de interés más alta, a la que le dedicas todo el dinero extra. Una vez que la pagas, pasas a la siguiente con la tasa más alta. Este método te ahorra más dinero en intereses a largo plazo. Ambas suenan muy lógicas. La elección dependerá de si uno necesita más motivación rápida, bola de nieve, o si prefiere ahorrar más dinero a largo plazo, avalancha. ¿Algún consejo adicional para evitar caer de nuevo en deudas? Sí, por supuesto. Primero, crea y sigue tu presupuesto para evitar gastar más de lo que tienes. Segundo, construye tu fondo de emergencia para no tener que usar tarjetas de crédito ante imprevistos. Y tercero, sé consciente de tus hábitos de gasto y evita las compras impulsivas. Pregúntate siempre si realmente necesitas algo antes de comprarlo. Esos son consejos muy sólidos. La deuda puede ser un lastre enorme y manejarla adecuadamente es un paso gigante hacia la libertad financiera. Ahora, pasemos a un tema que a muchos les parece un poco más intimidante, pero que es crucial para el crecimiento de nuestro dinero. La inversión. La inversión. Parece un campo solo para expertos, pero no tiene por qué ser así. La inversión, en su forma más simple, es poner tu dinero a trabajar para ti, con la esperanza de que crezca con el tiempo. A diferencia del ahorro, que guarda tu dinero, la inversión busca multiplicarlo. ¿Y por qué es importante invertir? ¿No es suficiente con ahorrar? Ahorrar es fundamental para tu seguridad y para metas a corto plazo. Pero la inversión es crucial para metas a largo plazo, como la jubilación o para construir una riqueza significativa. La razón principal es la inflación. La inflación es el aumento general de los precios y la consiguiente pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Ah, la inflación. Significa que el dinero que tengo hoy valdrá menos en el futuro. Entonces, si solo ahorro, mi dinero está perdiendo valor. Exacto. Si tu dinero está simplemente sentado en una cuenta de ahorro tradicional con intereses muy bajos, la inflación está comiéndose su valor. La inversión te permite que tu dinero crezca a una tasa superior a la inflación, manteniendo e incluso aumentando tu poder adquisitivo. Eso lo hace mucho más claro. Pero, ¿no es muy arriesgado invertir? Mucha gente tiene miedo a perder su dinero. Esa es una preocupación válida, Mateo. Toda inversión conlleva un riesgo, pero el nivel de riesgo varía mucho. La clave es entender tu tolerancia al riesgo y diversificar. Diversificar significa no poner todos tus huevos en la misma canasta. Diversificar. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de cómo uno puede empezar a invertir sin ser un experto y sin tomar riesgos excesivos? Claro, para principiantes hay opciones como los fondos de inversión, los ETFs,
fondos cotizados en bolsa o incluso los fondos de pensiones. Estos vehículos invierten en una gran variedad de activos: acciones, bonos, bienes raíces, etc., lo que reduce el riesgo individual. Es como comprar una pequeña parte de muchas empresas diferentes, en lugar de una sola. Eso suena mucho menos intimidante. ¿Y qué hay de la cantidad? ¿Se necesita mucho dinero para empezar a invertir? Para nada. Hoy en día, muchas plataformas permiten empezar a invertir con cantidades muy pequeñas, incluso desde 10 o 50 euros al mes. Lo importante no es la cantidad inicial, sino la constancia y el tiempo. Gracias al interés compuesto, el dinero que inviertes y los rendimientos que genera vuelven a generar más rendimientos, y así sucesivamente. Es como una bola de nieve, pero de dinero. El interés compuesto es realmente poderoso. Es como una magia financiera que hace que tu dinero trabaje más y más por sí mismo. Así que, incluso con pequeñas cantidades, si uno es constante y tiene paciencia, puede ver crecer su dinero significativamente a largo plazo. Exacto. La paciencia es una virtud clave en la inversión. No intentes hacerte rico de la noche a la mañana. La inversión a largo plazo, con una estrategia diversificada y adaptada a tu perfil de riesgo, es la clave para construir riqueza. Entonces, para resumir la inversión para nuestros oyentes B1, entender la importancia de combatir la inflación, empezar con opciones diversificadas y de bajo costo como fondos, y ser constante y paciente. Suena mucho más manejable de lo que pensaba al principio. Ese es el objetivo. Queremos que nuestros oyentes se sientan cómodos para dar esos primeros pasos. Y estos 4 pilares: presupuesto, ahorro, manejo de deudas e inversión, no son islas separadas, sino que están interconectados y se refuerzan mutuamente. Son como los cimientos de una casa financiera sólida. Si uno falla, la estructura completa puede verse comprometida. Es un viaje, no un destino. Empezar hoy, incluso con pequeños cambios, es lo más importante. Totalmente de acuerdo. Y para aquellos que se sienten un poco abrumados con tanta información, recuerden que no tienen que hacerlo todo a la vez. Empiecen con el presupuesto. Una vez que lo dominen, pasen al ahorro. Luego, aborden las deudas. Y finalmente, la inversión. Un paso a la vez. Y no tengan miedo de buscar más información o ayuda si la necesitan. Hay muchos recursos en línea, libros y asesores financieros que pueden guiarte. La educación financiera es una inversión en ti mismo que siempre vale la pena. No podría haberlo dicho mejor, Mateo. La información es poder, especialmente cuando se trata de tus finanzas. Esperamos que este episodio de Finanzas Claras haya sido una luz en el camino para muchos de nuestros oyentes. Eso esperamos de verdad. Muchas gracias, Sofía, por compartir tu conocimiento y hacer que un tema tan importante sea tan accesible. Y a todos ustedes, nuestros queridos oyentes, gracias por acompañarnos en este viaje hacia una mejor comprensión de sus finanzas personales. Gracias a ti, Mateo, por la excelente conversación. Y a todos, nos vemos en el próximo episodio de Finanzas Claras. Empiecen hoy a construir su futuro financiero. Así es. Hasta la próxima y que sus finanzas sean claras y prósperas.